presentar a nuestra invitada que ya está sentada esperando para tomar el cafecito. Ella es Carmen Sanguinetti. Nació en Montevideo en 1977. Es senadora por el Partido Colorado, magíster en políticas públicas y activista social. Las situaciones difíciles que tuvo que atravesar la prepararon para llegar donde está. Gracias, Carmen, por venir, ¿eh? Gracias, por favor, por la invitación. El celular no lo tengo, lo tengo bien lejos. Sí, está buenísimo. Bueno, Carmen, estamos con un cafecito para acompañar estas bajas temperaturas. Me sorprendió que nunca estuvo en tus planes hacer política. No, la verdad que no. Porque vos venías de otro palo, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo qué sé, acá tenemos licenciada en Dirección de Empresas, magíster en Políticas Públicas, activista social, instructora de yoga. Y sin embargo... Sí, a ver, yo creo que nunca estuvo en mis planes hacer política partidaria, ¿no? Depende de qué definición tenemos de la política y qué entendemos de la política. Si entendemos a la política como una actividad de servicio, casi que te diría que los últimos 20 años me he dedicado a eso, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que no tenía mis planes hacer política partidaria y que, bueno, llegué acá casi sin pensarlo demasiado y bueno, y estoy contenta y agradecida con la oportunidad. Y estás con Talvi, ¿no? Bueno, de hecho sos suplente de Talvi. Claro. ¿Qué va a pasar con esa banca? Estás en el Senado, pero Talvi está de vacaciones, pero estaría volviendo al Parlamento, y ¿no? Bueno, sí, él, como ha dicho públicamente, se pidió unas semanas como para reflexionar, a ver un poco cómo sigue esta historia. Así que de momento estoy ocupando su banca, sí, claro. Yo llegué por él y estoy acá por él. Ajá, y bueno, o sea que tu futuro es incierto en ese sentido. Mi futuro es incierto, estoy disfrutando y aprovechando cada día, metiéndole un poco de pata también para algunos de los proyectos en los que venía trabajando. En este periodo presenté un proyecto sobre teletrabajo el 20 de abril. Ahora estamos trabajando en un proyecto para inserción laboral de liberados. En Uruguay el tema de la seguridad antes de la pandemia era la principal preocupación de los uruguayos y el tema de qué pasa con los presos una vez que salen es un tema que no hemos logrado resolver como sociedad, ¿no? Ya tenemos... Como en otros de los problemas que nos enfrentamos, tenemos una foto muy clara, tenemos un comisionado parlamentario que es una maravilla y que nos interpela todos los años mostrándonos estas estadísticas tan dramáticas y no tenemos soluciones. A mí me tocó, yo trabajaba en la periferia de la ciudad de Nueva York, con poblaciones con barreras al empleo, con papás que tenían hijos chicos a cargo, con personas que habían tenido problemas de adicciones, también con personas que habían estado privadas de libertad. Así que me tocó trabajar con esta población en un programa que lo que ofrece es incentivos a las empresas que se animan a contratar a liberados. Obviamente, si una empresa no tiene esto en su horizonte, es difícil que por un incentivo fiscal la logres convencer, pero sí creo que con una ayudita sería de alguna manera algo que ayudaría a que algunas empresas que hoy capaz que no lo están pensando, por lo menos lo contemplen como posibilidad, ¿no? Entonces, esto empezó hace muchos meses, yo incluso no había asumido la banca, me reuní con Jaime Saavedra en el mes de febrero, creo que fue, antes del 3 de marzo. Y bueno, y ahí la verdad es que para mi sorpresa yo creí que él me iba a decir, mirá, esto fue algo que se discutió en tal época, en tal otra época. Y la verdad es que no, él lo que me dijo me parece una muy buena idea, no han habido proyectos en esta línea y bueno, y adelante. Así que desde ese momento hasta ahora me reuní con el nuevo director de la DINALI, que es Silveira, estuve con el director de Convivencia, con el director nacional de Empleo, bueno, con un montón de actores que de alguna manera tocan esta realidad y a todos les parece que es un camino que hay que explorar y bueno, yo vengo de la sociedad civil, vengo del mundo del emprendedurismo social, en donde estamos acostumbrados a trabajar de manera muy horizontal, muy colaborativa. Así que organicé para la semana que viene, el lunes de la semana que viene tenemos en el Parlamento, o sea, en el marco de esa solemnidad y de ese, digamos, tan lindo que es nuestro Parlamento uruguayo, una modalidad de café mundial que tiene que ver con, bueno, obviamente vamos a tener oradores que nos inspiren en lo que va a ser el diálogo, pero después un diálogo bien colaborativo y horizontal como para, de alguna manera, nutrir este proyecto de ley en el que ya estamos trabajando hace unas cuantas semanas. Claro, está bien bueno eso que estás contando y hablando de temas que de repente no están todavía
incluidos o integrados socialmente el tema de la discapacidad, que ha sido una pelea eterna tuya, que te comprende en la vida misma, ¿no? Porque Carmen tiene 3 hijos y Isabel, que tiene síndrome de Down, que tiene 5 años tiene Isabel, y a mí me llamó poderosamente la atención una cifra que vos me la vas a corregir. El 97% de los embarazos diagnosticados con síndrome de Down se interrumpen en el Uruguay. Sí. Mira, primero me gustaría hacer una precisión. No es una pelea eterna porque la verdad es que yo no había trabajado en temas de discapacidad hasta la llegada de Isabel. O sea, yo en realidad me estoy ocupando de estos temas en los últimos 5 años. O sea, soy bastante nueva en esto, ¿no? Y bueno, una de las cosas en las que estoy trabajando, de hecho desde el Parlamento justamente, es en esto que tiene que ver con empoderar a la mujer y empoderar a la pareja a la hora del diagnóstico prenatal. Porque te cuento, Claudia, qué es lo que pasa hoy. Pero perdón, ¿esa cifra es así? Esa cifra es así. Casi todos los embarazos se interrumpen. Sí, pero te cuento un poco lo que creo que tiene que ver con eso. Hoy lo que sabemos es que si hay un estudio americano, no tenemos investigaciones locales, pero lo que sabemos es, si tú le preguntas a abogados, a médicos, a periodistas, a artesanos, o sea, distintos conjuntos de la población, ¿qué opinan sobre la calidad de vida de las personas con discapacidad? Los médicos, por su formación, tienden a pensar que la calidad de vida de las personas con discapacidad es muy mala. Es por lejos los que piensan que es peor. ¿Por qué? Porque desde su paradigma, desde su formación como médicos, vieron que cada uno con su formación mira el mundo desde una determinada óptica, de una determinada manera. Entonces, para quienes tienen formación médica, la discapacidad es como una falla, es algo que salió mal. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Bueno, te cuento porque ese diagnóstico prenatal te lo da un médico, que ni bueno ni malo, simplemente tiene esa percepción de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Te lo da un médico, que esto me lo puse a estudiar, que tuvo psicología cuando estaba en segundo de facultad, ¿no? Porque a algunos nos ha tocado tener experiencias de recibir noticias no deseadas. Esta es una noticia que uno no desea y bueno, queda muy a merced de la calidez o de los recursos que tenga el médico para dar un diagnóstico desde un lugar de empatía, de un diagnóstico no deseado. Entonces yo dije, bueno, ¿y por qué será que algunos...? Y bueno, algo debe influir que tuvieron psicología en segundo de facultad y que no recibieron capacitación sobre este tema y que muchos no tienen la experiencia, y lo hablo en primera persona porque me tocó enterarme de la condición de Isabel en el embarazo y también porque me tocó no conocer a nadie con síndrome de Down. Yo con 35 años recibí este diagnóstico prenatal y no conocía a nadie y tenía una idea de lo que era la calidad de vida de una persona con síndrome de Down, de lo que era una persona con síndrome de Down, de lo que absolutamente alejada de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese diagnóstico está dado desde un lugar, digamos, muchas veces desde el desconocimiento y el sistema asume, porque la estadística es esa, que una va a interrumpir el embarazo. Entonces, seguro que no es consciente. Miren, una de las cosas que hago, la otra vez estuve en el Pereira Rosell, estuve en hospitales privados, hago ejercicios con ginecólogos, ¿no? Para entrar en contacto con qué es lo que nos pasa a cada uno de nosotros con la discapacidad. Porque ese diagnóstico lo vamos a comunicar desde lo que cada uno es y desde lo que cada uno siente con respecto a la discapacidad. Entonces el sistema asume que uno va a interrumpir el embarazo, entonces de alguna manera es como la norma. Vos pensás que si de cada 10 diagnósticos hay casi 10, porque son 97, o sea, casi 10 que interrumpen y bueno, asumen eso, ¿no? Entonces hay que estar muy empoderado en ese momento para tomar una decisión diferente a la que el sistema asume. Y yo entiendo que hoy en Uruguay esas condiciones no están dadas. Y por eso es que estoy trabajando en un proyecto de ley que emula lo que sucede en otros países, por ejemplo en algunos estados de Estados Unidos, que es lo siguiente, que en ese momento del diagnóstico prenatal, la madre, el padre, reciban toda la historia. Hoy reciben una parte de la historia. ¿Qué es lo que te dicen? Discapacidad intelectual, tendencia a cardiopatía, hipotonía, bueno, todas las posibilidades de enfermedades asociadas que es verdad, que existen y no nos lo vamos a negar. Y esto tiene un costado difícil. Pero después tiene un costado muy luminoso, que acá seguramente ustedes lo sepan porque tienen a Maggie por ahí, que no te lo cuentan. A mí lo que me pasaba embarazada era, yo quiero hablar con alguien que haya transitado el embarazo conociendo la condición de su hijo. Y no encontraba a nadie.
¿Por qué? Bueno, porque son muy poquitas, pero realmente lo que me sucedía era, por un lado, me llegaba toda esta historia oscura de lo que iba a implicar mi vida si yo seguía adelante con ese embarazo. Y después, por otro lado, hablaba con las Maggies de este mundo. En aquel momento no la conocía Maggie y me contaban una historia que no tenía nada que ver con eso. Entonces yo decía, ¿pero qué pasa acá? ¿Qué pasa? Son dos historias, una de una oscuridad terrible y la otra de una luz enorme. Entonces, lo que yo quisiera es que en el momento del diagnóstico prenatal, la pareja esté empoderada para tomar la decisión con todas las cartas sobre la mesa. Con todas las cartas. Y estoy trabajando en esa línea. Otra investigación de vuelta americana. Hay un médico en la universidad, en el hospital de Massachusetts, que se llama Brian Skotko. Él tiene una hermana con síndrome de Down y ha dedicado gran parte de su vida a investigar estos temas. Por ejemplo, investiga que el índice de felicidad entre los adultos con síndrome de Down es más alto que el de las personas que no tenemos síndrome de Down. A mí me hubiese encantado que me dijeran eso. O que el 5% de las parejas que continúan ese embarazo se arrepienten. Me hubiese encantado saber eso. O que la enorme, la abrumadora mayoría de las familias, de los hermanos, dicen, qué bueno que está esta persona en la familia. Entonces, yo lo que digo es, necesitamos que las parejas en ese momento tengan toda la información y que decidan, porque lo otro que tenemos que tener conciencia, Claudia, es que hay una ventana muy, muy chiquitita para decidir. Es una decisión muy trascendente y muy relevante para la vida de una familia y sobre todo para la vida de una mujer, y hay una ventana diminuta para decidir en los tiempos legales. ¿Qué recursos tuviste vos? ¿A qué le echaste mano? Porque tenías 35 años cuando te enteraste de que Isabel era síndrome de Down, ¿no? Sí, mira. Como vos decís, no había nadie a quien preguntarle o de quién referenciarte como para tomar una decisión correcta. ¿Qué jugó más ahí? Terminé encontrando mujeres. Tu corazón, la familia. Terminé encontrando una mujer que vive en la ciudad de Miami, una uruguaya que vive en la ciudad de Miami, una uruguaya que vive en la ciudad de Rivera, otra que vivía en San Pablo. O sea, para dar con una que vivía en Montevideo me llevó unos cuantos meses. Yo vengo de una familia, soy la menor de 5 hermanos, tengo una familia divina, muchos sobrinos, hermanos, cuñados, una madre, mi papá se murió, pero una madre. Tengo muchísimos amigos que nos apoyaron en ese momento. Y mira qué linda familia que tenés también, sí. ¿no? Sí, la verdad es que tengo un marido que es un pilar absoluto, que la verdad que yo no tengo problema en contar que a mí me costó muchísimo digerir la condición de Isabel. O sea, yo vengo de una familia donde se valora mucho la inteligencia, se valora mucho el desempeño académico, estamos casi todos, somos docentes o fuimos docentes universitarios. Para mí, discapacidad intelectual era un bruto desafío. Y mi marido, que está ahí, algunas amigas le dicen el positivo, estuvo yo creo que ni un día más o menos afectado y después dijo, vamos arriba, esto se encara y la verdad es que, bueno, sí, reconozco que soy muy afortunada y agradezco todos los días por tener un sostén grande. Para aquellas familias o aquellas mujeres o parejas que no tienen un sostén, esto es un desafío, la verdad es que sí. Yo no creo que haya que endulcorar la condición de síndrome de Down. A veces me irrita un poco cuando se le pone como esta cosa así. Claro. Es difícil también. Contame lo luminoso de Isabel, porque el síndrome es igual para todos, pero las personas son todas distintas, sin duda, ¿no? Sin duda. Mira, Isabel es una niña de 5 años que yo, si tuviera que resumirte, lo que ella logra es cambiar la energía de los ambientes. Nosotros vamos a almorzar normalmente los sábados a la casa de mi madre y ella llega tipo así. ¡Hola! O sea, recibiendo abrazos de todo el que se le cruce por adelante. Y la verdad es que me ha pasado, por ejemplo, que salude así a un desconocido. Y claro, la gente se piensa que me confundió esta nena, porque en definitiva a mí demasiado cariño, demasiado cariño. Una vez me pasó que miraron para atrás como diciendo, ¿para quién será todo esto? Porque no es para mí, no soy yo el que tengo que recibir esto. Y antes yo explicaba, no, mira, ella realmente celebra que haya una persona, a veces mi padre, que lamentablemente no llegó a conocerlo, pero me enseñó mucho de lo que me hizo aceptar así a Isa. Antes explicaba, mirá, no, ella muchas veces saluda así a la gente y ahora no lo explico más porque en definitiva es una niña que, como otras personas con su condición, que celebra el día a día, o sea, todo le parece o muchas de las cosas le parecen motivo de celebración. Carmen, tiene una expectativa de vida alta, ¿no? Sí, hoy en día es súper alta, se ha avanzado muchísimo. Y tienen
un montón de ejemplos, Isabel, en el mundo, y yo quiero llevarte algunas fotografías de jóvenes en el mundo con síndrome de Down que han llegado hasta lo más alto en sus disciplinas, ¿no? Sí. Mira, acá tenés a este señor, yo tengo por acá los nombres, te los Pineda. voy a ir Ah, claro, Sí. seguro. Pineda, maestro, conferencista y escritor. Es malagueño, Sí. fíjate vos. Después tenemos a Yelén Barreiro, que es bailarina argentina. Mm. Fernanda Honorata, que es Sí. reportera de la televisión brasileña. Sí. Después Ángela Bachiller, Concejala. que es la primera concejala, que no sé si lo sigue siendo ahora con síndrome de Down también. O sea que los tenés a todos Sí, ahí los tengo fichados. más o menos fichados. Este es Owen Grosser, que es un jugador de baloncesto, que aparte es furor en las redes también. Este es músico, violinista, toca el piano, el violín, el saxofón. Y después tenés a John Cornyn, que es creador de una empresa de diseño medias. que serían medias, que verdaderamente, ¿no? Como ellos en primera persona le están diciendo al mundo, acá estamos. Sí. La importancia del estímulo, entonces, la importancia de lo que decías al principio de la entrevista, ¿no? Que los médicos entiendan por dónde viene esto, Sí, hacer otra interpretación del síndrome. Sí, del estímulo y como, también... como forma de cambiar la decisión, ¿no? Sí, del estímulo y también del apego. Hay muy poquito investigado sobre el apego en personas, en niños con discapacidad intelectual. Esto yo creo que es bastante decisivo porque bueno, ya sabemos la importancia que tiene el apego hoy en la vida de las personas en general. Y con esto, Claudia, yo lo que creo es, sí, sin duda, y por suerte hay un montón de personas jóvenes y adultos con síndrome de Down que se destacan, pero bueno, es como en la población en general. Algunos se destacan y otros no nos Exacto. destacamos, ¿no? Entonces, a mí me encanta que hayan personas que hayan logrado grandes cosas y que se puedan visibilizar y mostrar. A veces me parece también un poquito peligroso porque puede generar una cierta frustración en madres con hijos que capaz que no han logrado grandes destaques. Y yo creo que acá lo que tiene que ver es No, pero rescatar... es desde el buen lugar, ¿no? Porque a veces Sí. uno tiene la mirada fatalista de decir, bueno, se me acabó el mundo. No, totalmente. Por el contrario. Totalmente, ¿no? no. Yo creo que el mundo o por lo menos a nosotros lo que el mundo se nos hizo se amplió el abanico de posibilidades y amplió la capacidad de entender la riqueza de las personas y de mirar con un cristal diferente al que habíamos mirado antes. Me Creo que gustaría, pasa por Carmen, ahí. para cerrar, que le des un mensaje a todos esos papás y mamás que nos están mirando, porque están llegando algunos mensajes también, que tienen que tomar la decisión o que ya la tomaron. Sí. Porque vos lo viviste, lo tuviste que transitar y lo tuviste que aprender. Sí, mira, yo creo que hay un montón de madres como yo que estamos muy abiertas a que, y de hecho yo lo hago bastante cuando hay diagnóstico prenatal y sobre todo cuando nacen niños con síndrome de Down sin diagnóstico previo. Muchas veces voy a visitar y bueno, la Asociación Down tiene bastante también pulido esto. Yo creo que se animen a hacer una llamada y a conversar con quienes hayan pasado por esta experiencia, porque creo que nadie mejor que ellos o que nosotros para compartir cómo es el día a día de la vida con un niño o un joven con síndrome de Down. Gracias, Carmen, te dicen acá. Tenemos a Luciana, es la luz de nuestra familia. Nos enseñó una vida diferente, llena de amor. Estímulo, estímulo, estímulo. Salen adelante. Sí, claro que sí. Tengo un hijo con síndrome de Down, es lo más hermoso que me ha pasado. Es mi motor de cada día. Me ha dejado la mejor enseñanza, el verdadero amor. Sí. Son algunos de los mensajes que están llegando para nosotros y para vos. Muchas gracias, Carmen, No, por favor, gracias por la invitación. por haber venido y seguramente te seguiremos la pista de ¿Cómo no? todos tus logros a nivel parlamentario y ya habrá oportunidad de seguir conversando. a Cómo no, propósito. encantada. Gracias. Que tengas buen día.